Canadá es un país soberano de América del Norte, cuyo gobierno es la monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado en 10 provincias y 3 territorios. Su capital es la ciudad de Ottawa y la ciudad más poblada es Toronto. Canadá está gobernada como una democracia parlamentaria y monarquía constitucional con Isabel II como jefe de Estado. Es una nación bilingüe con el inglés y el francés como lenguas oficiales en el ámbito federal. Ahora estaremos hablando de la economía de Canadá. Canadá es una de las naciones más ricas del mundo, con una renta per cápita alta, y es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G8. El país cuenta con una economía mixta clasificada por encima de los Estados Unidos en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, donde también superó a la mayoría de las naciones europeas occidentales. La Torre del Banco Nacional de Canadá en Montreal es uno de los centros financieros más importantes del país. Como otras naciones del primer mundo, la economía canadiense está denominada por el sector terciario, que emplea alrededor de las 3/4 partes canadienses. Entre los países desarrollados, el país brinda una inusual importancia a su sector primario, en la que las industrias del petróleo y de la madera son dos de las más sobresalientes. Canadá es una nación industrial y tecnológicamente pionera y avanzada, ampliamente autosuficiente en energía, gracias a sus relativamente extensos depósitos de combustibles fósiles y a la amplia generación de energía nuclear y energía hidroeléctrica. Siendo uno de los países más desarrollados, tiene una economía diversificada que la hace independiente por sus grandes yacimientos y abundantes recursos naturales, así como el comercio, particularmente con los Estados Unidos y México. Canadá ha tenido una calificación AAA a lo largo de varios años. Esta calificación nos dice que es un país que a través de los años ha probado ser bueno, de primera clase, y en épocas de contracción, la economía ha demostrado capacidad para soportar la crisis, lo que convierte a un país atractivo para los inversionistas. En el último censo, Canadá tenía una población permanente de aproximadamente 34.4 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto de la nación, según medido por paridad de poder adquisitivo, es de 1.4 billones de dólares, que representa un 2.5% de crecimiento desde el 2012, la mayor subida desde el inicio de la recesión mundial en 2008. Si se desglosa según la población, el PIB per cápita es de $40.541. Canadá tiene una tasa general de desempleo del 7.4%. La inflación actualmente se encuentra en alrededor de un 2.9%. La calificación de libertad económica en Canadá es de 79.4%, por lo que su economía es la sexta en el índice 2013. En esta gráfica podemos observar una lista de países en orden descendente con relación al PIB de cada país. Podemos ver que Canadá ocupa el puesto número 10 con un PIB de $1.736.869 y el sector que más aporta al PIB es el sector servicio con un 71%. Canadá es uno de los pocos países desarrollados que son exportadores netos de energía. Canadá Atlántica tiene sus grandes depósitos de gas natural en sus costas y Alberta tiene reservas importantes del petróleo y gas. Las arenas de alquitrán de Athabasca le dan al país las terceras reservas de petróleo más grandes del mundo, detrás de las de Venezuela y Arabia Saudita. Canadá es proveedor mundial de productos agrícolas más importantes, como las praderas canadienses son uno de los principales productores de trigo, colza y otros cereales. También es el mayor productor de zinc y uranio, y es una fuente primordial de muchos otros recursos minerales tales como el oro, el níquel, el aluminio y el plomo. Ahora estaremos hablando del comportamiento del desempleo y su impacto en cada sector de la economía. La economía sumó más de 50.000 nuevos empleos en febrero,
Como mencionaba, la economía sumó más de 50.000 nuevos empleos en febrero y mantuvo la tasa en un 7%. Esto significa la tasa más baja de los 4 últimos años. La mayoría de los puestos de tiempo completo son del sector privado. En esta gráfica podemos ver hasta el 2011 que la misma se mantuvo por debajo del 8%. Aquí podemos ver igualmente que en los meses de julio del 2012, enero del 2013, julio del 2013 y un pronóstico de enero del 2014, la tasa de desempleo se mantiene en un 7%. En la parte de abajo de la gráfica podemos apreciar que en los próximos meses de febrero y marzo igualmente se mantiene un 7%. Ahora estaremos hablando de la inflación, de la tasa de inflación de Canadá. Cuando hablamos de la inflación de Canadá nos referimos a menudo al índice de precios al consumo, abreviado como IPC. El IPC canadiense muestra la evolución de los precios de una serie definida de productos y servicios que cualquier hogar en Canadá utiliza para consumo. Para determinar la inflación se analiza en cuánto ha aumentado porcentualmente el IPC en un periodo determinado con respecto al IPC en un periodo anterior. Aquí podemos ver un dato de la inflación que es el más reciente de 1.238%. En esta gráfica de la tasa de inflación podemos ver en los meses de julio de 2012, enero de 2013, julio de 2013 y enero de 2014 que se han mantenido igualmente en el porcentaje mencionado anterior. En la parte de abajo podemos apreciar que en el mes de febrero y en el mes de marzo de 2014 se tiene un pronóstico de 1.11%. Cuando ambas situaciones se combinan, es decir, la inflación y desempleo se dan juntas, la economía se desestabiliza debido a que los trabajadores no disponen de los recursos para alcanzar los productos básicos para la manutención y a consecuencia de esto los empresarios logran vender su producción. Es ahí donde se llega a un periodo de estancamiento económico muy peligroso para cualquier sociedad. Aquí tenemos un análisis de la divisa que es el Canadian Dollar o dólar canadiense, que en su último mes mantuvo una aproximada arriba de $1.05. La deuda externa de Canadá para el 2013 estaba en $602 millones. El mismo representaba un incremento de un 3.2% con respecto al año anterior 2012. La deuda externa de Canadá representa un 33% del PIB. El mismo representa 3 veces la deuda externa de Canadá. Dentro de los principales países que exporta Canadá está Estados Unidos con un 74%, seguido de China, Reino Unido, Japón, México, Corea del Sur, Alemania, Francia, Brasil, entre otros. Dentro de los principales productos que exporta Canadá a otros países está la extracción de gas, que representa el 18%, está lo que es componentes de vehículos, que representa el 10%, está petróleo, 5%, y sigue entonces lo que es el oro y la plata, que representa el 3%, entre otros. Dentro de los principales países que importa está Estados Unidos, que ocupa un 51%, seguido de China, México, Japón, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Algeria, Italia, Francia, entre otros. Canadá posee una grande lista de productos que importa. Dentro de estos grandes productos está lo que es partes de vehículo, extracción de gas, refinería de petróleo, medicamentos, computadoras, oro,
plata, otras partes de vehículo, hierro, cobre, partes de aeronáutica, lo que es navegación, esta maquinaria de construcción, entre otros. La balanza comercial en el 2008 estaba en un superávit. A partir de allí comenzó a estar en un déficit comercial, lo cual indica que han sido a partir de la firma de muchos tratados de libre comercio, terminando así en el 2012 con un déficit de 7.258 millones. Panamá y Canadá siempre han tenido relaciones comerciales. Sin embargo, como podemos ver en este reporte, en el 2010 comienza a estar en un déficit la balanza comercial entre Canadá y Panamá. ¿Y por qué esto? Bueno, porque se firmó el Tratado de Libre Comercio, el cual le da favor a Panamá, estando así en el 2011 y en el 2012 en déficit Canadá versus Panamá. Dentro de los principales productos que se exportan de Canadá hacia Panamá están los productos de papel, los medicamentos, otros maquinarias de la industria, está productos de animales, está productos de botes, entre otros. Dentro de las grandes importaciones que realiza Canadá de Panamá está el oro y la plata ocupando un 91% dentro de este grupo. Después de este está lo que es los jugos, los jugos concentrados, están los productos abrasivos, los vasos, vidrios, alimentos de peces o mariscos, entre otros. Según la OMC, que realiza revisiones periódicas de la política comercial de sus miembros, el régimen de comercio de Canadá es uno de los más liberales y transparentes del mundo. Sin embargo, Canadá mantiene una serie de políticas proteccionistas que distorsionan el libre comercio en sectores específicos tanto a nivel provincial como federal. El principal reto para las autoridades de Canadá es respaldar el crecimiento a corto plazo y reducir a la vez las vulnerabilidades que puedan derivarse de shocks externos y desequilibrios internos. Canadá mantiene una economía que se ha mantenido aún en la crisis y la misma se mantendrá. Es importante recalcar que a pesar de que mantienen una tasa de desempleo de un 7%, es bastante alta para un país con una buena economía como Canadá. Por lo tanto, es un punto a observar por las autoridades. Dentro de los puntos fuertes que posee Canadá son su población altamente calificada, sus abundantes recursos naturales, el dinamismo comercial, los incentivos fiscales y otros más. Hacen que sea un país que llame la atención a los inversionistas para ir a Canadá a invertir. Otro de los sectores en donde la inversión tendría un retorno sin duda es el energético y el de la minería. El mismo es un sector bien desarrollado por Canadá. Después del análisis realizado de Canadá, podemos recomendar que Canadá es un buen país para invertir, ya sea en la industria minera o en el área de los servicios, principalmente porque es un país con una economía bastante robusta, además de su calificación de riesgo, que es AAA. La misma da seguridad a los inversionistas. Muchas gracias.